Hola, bienvenidos a Conversaciones, conversaciones sobre el oficio creativo. Hoy conversé con Henry D'Artenay, cofundador y miembro de La Vida Bohème, guitarrista, compositor, productor, multiinstrumentista, ha ganado 2 Grammys latinos y además está creando un estudio y una disquera para proyectar a cantantes y artistas de toda Latinoamérica. Fue una conversación profunda, intensa, divertida. Yo creo que toda persona que le interese la música, que le guste el arte, que le guste la literatura, que le interese la creatividad, va a disfrutar de esta conversación. Nada, sin más, los dejo con Henry D'Artenay. Que lo disfruten. Hola, Henry wow. D'Artenay. Henry D'Artenay. Man, gracias por sentarte a conversar. Gracias a ti por tenerme. Mira, vamos a brincar directo. ¿Cómo crees que, o sea, cómo describirías tu infancia? Feliz. Yo tuve una infancia feliz. Yo tuve una infancia de naturaleza. Mis padres en esos momentos eran mejores amigos y mi hermana, mi mamá, mi papá y yo éramos mejores amigos. Entonces Wow. siempre tuve, ¿sabes? Personas con las cuales compartir música. Siempre hubo música en la casa, siempre hubo, ¿sabes? Sí. Apreciación por el arte, pero nunca de una manera como que esto tiene que ser una profesión. Siempre fue más como invitando al baile. ¿Y dónde naciste? Yo nací en Caracas. Naciste en Caracas. ¿Y te criaste en Caracas? Me crié en Caracas, soy el primero de mi familia en nacer en Caracas con mi hermana. Mi mamá nació en Falcón, mi papá nació en La Victoria, en Aragua. ¿Mm? ¿Y de dónde sale D'Artenay? ¿Ese apellido dónde es? ¿De dónde viene? Mi papá dice que los Artenay somos franceses del Caribe del Guácharo. Tengo entendido que la bisabuela, que fue la que vino a Venezuela hace muchos años, estaba escapando por razones políticas de Francia, llegó para Caripe y se enamoró de un indígena. El indígena adoptó el nombre de ella y desde entonces los Dardanelles se caracterizan porque o salimos morenitos o salimos medio rubios, pero todos tenemos la nariz huevón, francesa que básicamente invita a una sinusitis espectacular de por vida. Qué cool. Cuando dices que estuviste muy rodeado de naturaleza en tu infancia, ¿por qué es? ¿Por qué fue? Porque mis papás eran personas que les gustaba ir a la playa con nosotros. Yo creo que mis Ok, papás siempre fueron de esas personas que, bueno, eran treintañeros. Ahorita lo entiendo así. Mis papás claro. eran treintañeros, estaban enamorados y les gustaba ir a la playa. Entonces, lo que se tradujo de eso fue que cuando tuvieron hijos, nos tuvieron a mi hermana y a mí, eran los hijos, Sí, se transformó en vamos a intentar fin de semana, vamos para la playa, Semana Santa, vamos para Mérida. O sea, es como que ellos desde muy sí. pequeños, siento que la conexión con nuestros padres era de intentar salir de la casa a ver otras cosas dentro de Venezuela. ¿Sabes qué? A mí hay una frase de Rilke que creo que dice creo que es en Cartas a un joven poeta, que la verdadera Vamos a ese libro, por patria del cierto. hombre es la infancia, ¿no? Marico, y no solo eso, la infancia, ayer no me acuerdo quién que me lo dijo, ¿dónde se va la infancia? Se va a la Ajá. memoria, se transforma en Sí, piedra. O sea, la infancia pareciera que literal es como algo que, ¿dónde lo guardamos? ¿Sabes? Porque para sí, mí pareciera que yo no sé si yo era otra persona y me convertí a través de experiencias en esto, o es sí. si literalmente es algo que todavía está en mi psique, en mi alma, en mi corazón y que tengo acceso directo porque, por eso, pues, porque es literal el lugar, como decía Rilke, ¿no? Es como lo más cercano a un hogar es eso, ¿no? Esos momentos en los cuales de por sí ya estás contigo y el mundo y no tienes el prejuicio de la sociedad o las Sí. formas, ¿sabes? O sea, bueno, ¿dónde estudiaste? El colegio y el bachillerato. Yo estudié el colegio, mira, mi mamá fue una persona muy, muy interesante. Mi mamá tuvo puestos muy increíbles, además fue una persona que siempre se dedicó a enseñar a la gente a escribir, fue lingüista, profesional de muchas cosas, y ella trabajaba con British Petroleum. Ella era la Mm. asistente del presidente de British Petroleum en Venezuela. Y gracias a eso nosotros nos metieron como una especie de colegio que era como de expats, de gente de todas Sí, partes. El colegio sí, petrolero. Yo sí, sí, sí. soy un niño petrolero. O sea, entonces literalmente un Wow. salón de, Eso configura mucho. sí, muchísimo. Éramos un salón de 18 personas. Se llamaba el Madison. El Madison luego cambió. Es un colegio que queda en el Cafetal. Sí. En ese momento en que yo estaba ahí, que eran los 90, quien llevaba ese colegio era una señora llamada Lynn, que ella era de Woodstock, Nueva York. Era una persona como que súper hippie.
Y el colegio era tal cual, o sea, mira, cada salón eran como 18 personas, veías materias en inglés y en español de todo. En español veías historia de Venezuela, en inglés veías historia del mundo, tenías que ver matemáticas en ambos. Mis amiguitos del colegio eran, eh, también, bueno, cabe acotar que yo soy de la generación que vimos el deslave, ¿no? De La Guaira. Entonces, me acuerdo que de repente en mi salón eran personas que venían de La Guaira, chamo que era de Holanda porque el papá llegó por acá por una cosa de petróleo, chamo que era de Estados Unidos porque también lo trajeron para tal cosa. Todo el mundo parecía que estaba ahí como, nos soltaron aquí a todos de alguna manera como un masclote, pero siempre agradecí mucho. Yo ese colegio, ya hubo un momento cuando se fue la persona que te digo, Lynn, mi mamá tomó una decisión de que, oye, el colegio en verdad empezó como a irse para otro lado y yo no quería irme de ese colegio. Yo tenía todos mis amigos de la infancia ahí, estudié de los 3 años hasta los 15 ahí. Wow. Y yo no, yo de hecho ya para ese entonces yo quería ser músico. Y sin decirle nada a mi mamá, yo no presenté ningún tipo de prueba para ningún otro colegio. En mi cabeza yo decía, no, ya, yo ya sé lo que quiero hacer, ¿sabes? Y definitivamente no es ser biólogo. El cafetal siempre fue un lugar donde yo pasé todos mis días, horas, porque como estudiaba y todos mis compañeros Ya. eran de ahí, yo iba a jugar futbolito a casa de ellos, tal. Yo sí recuerdo el cafetal de que tú salías a caminar para casa de un pana, le tocabas la puerta y luego jugabas fútbol en la calle, pues. Sí. ¿Sabes? Yo todavía recuerdo eso. Me tocó también vivir el cuando ya no vas a poder hacer eso, no hagas eso, gente. Pero el caso es que nada, el único colegio que quedaban pruebas para entrar era el colegio de los Jarcos, que es un colegio de Opus Dei en Caracas. Y pues yo de ser una persona que se vestía de negro, que me encantaba el metal, que me consideraba ateo, de repente me lanzan a un colegio súper religioso, el cual era la única persona que no era ahí, todos los estudiantes del colegio se conocían desde niños. Yo era obviamente El súper outsider molesto, ¿sabes? total. Outsider total. Esa experiencia fue muy importante para mí. Imagínate, fue muy importante porque yo al principio yo creo que combatí mucho el colegio, para mí era como literalmente combatir el imperio, ¿sabes? De Sí, Star Wars. sí. Pero en ese colegio también conseguí outsiders como yo y fumábamos en el recreo y nos escondíamos y nos escapábamos de clase y yo la verdad que si no hubiera sido por esa como ese choque, capaz, bueno, de hecho lo sé, la vida web no existiría porque gracias a un modelo de Naciones Unidas que uno de los profesores allá, por cierto, que fue una persona espectacular, de esa gente importante en la vida que te dice, oye, ¿por qué no intentas eso? Deja de ser tan hater, ¿sabes? Mm, Me dijo, mm. intenta un modelo de Naciones Unidas, a ti te gusta leer, te gusta la historia, échale. Y cuando fui ahí es donde conocí a mis miembros de banda y gracias a eso es que nació la banda. O sea, Chevy y Rafael, ¿los conociste a ambos en el modelo nacional? Sí, igual, incluso sí, sí, no, todo nuestro grupo se conoció fue porque ninguno en verdad era del mismo colegio y todos estábamos en esa especie, no sé si todavía los hagan, pero Yo creo que en mi sí. cabeza era como, ajá, en mi cabeza era como que, bueno, tengo una semana que no tengo que ir para clases y que me visto de traje y conozco otra gente y además estás en un colegio de puros chicos, es como, voy a poder ver Sí, chicas, puedo sí. interactuar con personas del otro género, marico, es como que, sí, no me importa, voy a defender el canal de Suez, no tengo la menor idea. Exacto, exacto, lo que sea. Coach, amén. ¿Cómo descubriste tu vocación creativa? O sea, ¿cómo dijiste yo quiero? Porque además ya me dijiste, o sea, de pasada me dijiste, no, que yo estaba claro que quería ser músico y por eso ni siquiera presenté a exámenes para otros colegios, ¿no? Entonces, ¿en qué momento dijiste tú, lo que quiero es ser músico? No, no, claro, mira, yo siento que yo descubrí mi vocación muy joven, a los 9. Yo descubrí mi vocación y siento que la gente me hablaba de Dios y de espiritualidad y de cosas que parecía que, o sea, yo no entendía mucho, yo era como Mm, muy jodedorcito. Yo entendía la sí, risa, yo entendía exacto. la risa como mecanismo de contacto Sí. y eso yo creo que era como un mecanismo de defensa de Mm, no querer abrirme, ¿no? Eh, y en un momento, como que fue una conjunción de cosas muy raras. Ray Charles, los Beatles, Limp Bizkit y Iron Maiden. Como que todo en mi cabeza... Ay, Metallica. Metallica para mí fue muy yeah. importante de niño, sí, todavía. Eh, de repente empecé a sentir eso, que algunos refieren como espíritu, Dios o algo. Mm, Para mí tomó escuchar Metallica la primera vez. Me acuerdo clarito que lo peor es que ya como fan de Metallica, ya un treintañero, ya yo entiendo que le entré con el peor disco. Sin embargo, mira, no es mi culpa de haber nacido donde nací. Estaba pero saliendo el... ¿cuál es tu peor disco? ¿Cuál es según tú? No. Yo amo este disco, pero muchos fans de Metallica Ah, detestan este disco. Load. sí, sí, yo, sí, Load y Reload, como que tienen un estigma así gigante, sí. entendible.
pero yo no conocía nada de lo que era Metallica en los 80. Para mí lo que me acuerdo es Mm, que en la televisión había un comercial de y sale una cosa de lava metálica. Yo decía, sí, wow, son los G.I. Joes en vivo, dude. exacto. Para mí eso me cambió. Y me acuerdo que en mi cabeza se me metió como que entre 6 y 6 y que, mamá, yo tengo que comprarme un disco de Metallica. Entonces, trabajé toda esa semana haciendo cosas en la casa para poder ir a Recordland. Y cuando llegué, Recordland siendo esta tienda de discos en Caracas que Sí, ya exacto, existe exacto. todavía. Y yo creo que no existe. No, no existe en nuestra memoria igual que en la infancia, ¿sabes? Exacto. Y me acuerdo que entré y en la puerta justo estaban dos opciones, Los Pericos y Metallica. Y mamá era como, Los Pericos, mira. Y de repente el otro es como una lava, una cosa, y digo, ¿pueden poner este? Y es algo que mi mamá no había escuchado jamás. Ella me dijo que, ¿esto es lo que tú quieres? Y yo, sí, y lo sentí en mi corazón. ¿Por qué la guitarra? Porque mi tía Ajá. ya tenía una guitarra en su casa, ¿Eléctrica o acústica? acústica. Ok, Y eléctrica al principio, ya. sí. No, no, yo ya sé lo que quiero. Pero mis padres obviamente eran, bueno, pero, ¿sabes? No podemos comprarla, tal, tu tía tiene una, échale bola. Y eso fue lo que pasó, mi tía me dio esa guitarra y yo toqué, hasta que más o Mm. menos empezaron a salir cosas. Todo el mundo sufrió ese Pero ¿y proceso cómo aprendiste? por mi cuenta. La primera, tuve como que varias etapas. La primera etapa fue por mi cuenta, porque no teníamos otra manera, no había dinero para pagar profesor, nada más Ujú. existía esa guitarra, eh, y yo escuchaba discos e intentaba, ¿sabes? Como que ver cuáles eran las notas, ¿no? Entonces yo veía que, bueno, esta combina con esta, esto suena a esto, esto va por Sí. acá. Y creo que fueron O como sea, más que o te menos. inventaste tú mismo los acordes. O sea, los descubriste. Lo fui descubriendo por mi propia cuenta primero. De hecho, la manera que lo hice era como más o menos científica. Había un afinador que tenía y yo no sabía qué eran las notas, yo no sabía qué era una C, era un do, ¿sabes? Do, re, mi, lo que sea. Para mí eso Sí. yo nada más sabía que cuando yo tocaba esto Sonaba así. y en la pantalla del afinador decía Mm, C. Y luego moví un poquito y decía C con un puntito. Y luego moví un poquito y decía D. Luego D con un puntito. Y yo, ¿qué es esto? Entonces, poco a poco empecé a hacer como, bueno, esta C funciona con esta G. mm. Entonces, ok, esto suena Mierda. así. Y esto es el intro de Master of Puppets. O sea, así fue como que poco a poco, yo creo como que mi casa era, nadie, o sea, era una tortura. Mi familia merece todos los Grammy, ¿verdad? Porque fue una tortura, no, sí, o sea, 3 horas antes de llegar a un acorde es un proceso Wow. y extenuante para cualquier padre. Wow, Y man, pero no, qué ella buena historia, man. me cambió la vida. Aprendiste con un afinador. Sí, y con discos. Los discos fue lo más importante. De aprender música siempre he dicho no es aprender a tocar instrumentos, es aprender a escuchar, Mm, ¿sabes? Es escuchar algo y muy relacionarlo con, cierto. ¿sabes? ¿Esto es menor o es mayor? ¿Suena Sí, triste o suena alegre? sí. ¿Sabes? Es como que, suena tonto, pero es como que tan físico. Ya luego en un momento, un amigo y yo hicimos equipo y pudimos Ujú, pagar a un profesor de guitarra que amamos, Francisco, tipo que venía venezolano-español, que además era enamorado del flamenco y del heavy metal. Y mi amigo y yo decidimos, oye Francisco, nosotros no queremos estar en esa escuela, lo que queremos estar es contigo. Y este tipo venía a nuestras casas, nos turnábamos y nos empezamos, y lo que hacía Francisco de hecho era mostrarnos música. Francisco más que enseñarnos a mm. tocar guitarra, lo que hizo fue, mira, ¿has escuchado Zeppelin? ¿Sabes quién es Brian May? También es como que Queen, que, dude, Queen, y está todos vestidos de negro así como que, y que sí, Queen, y de repente estás, We Are the Champions, me acuerdo que fue como la primera vez que alguien me mostró Qué armonía en mi recho. vida. ¿Sabes? Wow. Y tu con tu afinador llega hasta cierto punto. De repente alguien Claro. te dice, oye, mira qué pasa cuando esa nota que tú creías que era fea, combinas con otra más. O sea, es todo, Bloom. sí, luz así. Gracias a eso yo creo que también se me abrió el universo musical. Yo era muy cerrado y gracias a Francisco y a mi amigo Luis, que vive en Barcelona, de repente nosotros todos estábamos tratando de escuchar Kraftwerk, ¿sabes? Sí. No Button, ¿sabes? Birthday Party, Nick Cave, todo lo que literalmente veíamos que era como que se ve más o menos rarillo, como que nos está hablando a Sí. mí. La mayoría de la banda son súper flacos y nadie pareciera que está haciendo ejercicio, ¿sabes? A excepción de Black Flag. Black Flag siempre fue como de las pocas bandas que decía como, esto como que parece válido, ¿sabes? Como que tiene otra razón.
Y eso fue como que la escuela, esa fue mi escuela de música, la verdad. O sea que tú nunca fuiste a alguna escuela de música formalmente hablando. Cuando yo entré a un conservatorio de música, yo tenía 16 años, entré a la Juan José Landaeta. Y Ok. toda mi vida yo sentía como que, wow, este es el momento, este es el momento, este es el momento. Pero nada más duró un año en la Landaeta. Creo que me desilusioné de la música durante esos Mm, años. Le entré al cine. El cine y la literatura me llegaron y por alguna razón yo sentía que tenía 16. mm, Era como, ¿para qué, para qué esto? ¿Sabes? Como que en verdad nadie quiere escuchar Metallica hoy en día. En el cine, sin embargo, veía Pulp Fiction y decía, wow, una esto es locura. más Metallica que Metallica, ¿sabes? Exacto. Entonces tomé la decisión y de ahí Buena que, descripción. sí, de ahí fue que tomé la decisión de irme a España, porque fue como, oye, Mm, ¿sabes qué? Yo quiero aplicar para ver si puedo hacer cine. E hice todas mis cosas, apliqué para, ¿sabes? Todas las posibilidades de ayudas que podía, hice mi selectividad y mm, durante ese último año que yo estaba ya decidido a que chava música, o sea, la música y yo tendremos una relación como de sí. amor íntimo, fue que conocí a los chicos en el modelo de Naciones Unidas y nació la Vida One. ¿Te fuiste a España? ¿En qué momento te fuiste a España? Tenía 17 años, era Ok, literalmente justo finalizando el bachillerato. ok. Y entonces lo de la landaeta fue antes de irte a España, ¿no? Fue De los justo antes de 16 irte a a los España. 17, sí. Yo de repente caí en cuenta de que, ok, voy a hacer esto. Era como, tenía 16, tenía un año para, ¿sabes? Sí. Resolver lo que iba a hacer con mi vida. Mi intención era, yo siempre digo que yo quería salir a buscar Pokémon. O sea, en mi cabeza era como que yo tengo que ser como Ash Ketchum, yo tengo que irme de mi casa, tengo que salir a buscar Pokémon. Pues Y en mi cabeza yo sentía como que yo nada más tengo que llegar a España, no importa si me retiro de la universidad, pero yo tengo que llegar al mm, punto en el cual pueda irme a otro lado donde no tenga control de mis padres y sí. donde pueda estar todo el día fumando cigarrillos, tomando café y haciendo arte. Yo quería hacer arte, yo quería conocer gente, Mm, yo quería estar con eso, o sea, yo quería vivir las cosas que leía en Valle Inclán. O sea, yo quería literalmente estar en ese mundo y sí. sentía que de alguna manera esa Caracas que pasó de puedo visitar a mis amiguitos a de repente estoy encerrado y tenemos que ir a todos lados Mm, en carro, sentía que me estaba privando de mi vida de alguna manera. Entonces esa decisión fue como que muy de los 16 a los 17, a todas yo me tengo que ir. Entonces, cuando llegó el momento que a los 17 conocí a los chicos, era el catch de mierda. Por primera vez tengo gente que quiero fin, sí. sí, por primera vez tengo amigos que les gusta lo mismo que a mí me gusta. Y tenemos la oportunidad de hacer algo lindo y de repente nuestros amigos venían a la casa y tocaban. La vida siempre fue primero para los amigos. Los conciertos eran para nuestros panas, igual de freaks de nosotros. Y fue como, yo sentí que siempre fue como fue como una especie de trauma de, ¿qué hago? ¿Me voy y persigo este sueño sin saber a qué voy a caer? Si vuelvo a encontrar personas como estas en mi vida, o me quedo acá e intento hacer algo de esto. Qué interesante. Ok. Entonces, vas al modelo de Naciones Unidas, conoces a Chevy y a Rafa, y justo después te vas a España. Sí, Con el plan de hacer arte. Y te vas a Pamplona, ¿no? sí, Ok. a grandes rasgos sí. O sea, fue como que, ok, tenemos algo, y yo, bueno, ya lo Sí. tenemos. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo fue la conexión con ellos? O sea, ahí nace la vida web en cierto sentido, pero claro, ellos no estaban en Pamplona. Entonces, ¿qué No, pasó no, ahí? no. Era muy chistoso. Yo creo que la cabeza de todos, siempre la conexión era tan importante que todos pensábamos que iba a durar para siempre, ¿no? Entonces nos manteníamos en contacto por Skype y nos mandábamos cosas y yo nunca paré de trabajar en música para la vida bueno. En mi Ok. cabeza era como, yo voy a lograr que esto funcione. Me acuerdo que Sebastián me vino a visitar una vez a España, estábamos en Barcelona y los dos con 19 años recorrimos Barcelona entera a pie con discos quemados de nuestro EP que habíamos grabado en Caracas con, ¿sabes? Mm. 17 y repartiendo lo que sin la Sidecar, en la Razmataz, ¿sabes? Literal yendo O a sea, todos. grabaron un EP antes de tu irte a España. Sí, súper sencillito, así, bro. Ok. ¿Qué sabes qué pasó? Ajá, corte interesante. En ese año también, justo antes de irme, ganamos el intercolegial. En Nos Nueva metimos Zelanda. en el intercolegial. Sí, el del colegio, no justo antes Sí. de Nueva Ya, Y ya, ya. siento que eso fue capaz el impulso que nos dijo como cuando yo me fui, como Mm. bueno, la verdad sí, o sea, pasó algo, deberíamos seguir intentándolo. Y Ya, yo y sí, ya había canciones, perdón que te interrumpa, pero en ese intercolegial ya había algunas canciones de nuestras. cigarro e postel. Ok, ok. Sí, no, Y ya, con eso ganaron. con eso ganamos. Cuándo escucha? Es que
buscando, o sea, investigando para esta entrevista, yo no sabía, te confieso, yo no sabía lo de Todos Santos hasta que me puse a investigar para conversar contigo, ¿no? ¿En qué año ocurre que tú escuchas Todos Santos y dices que fue una, o sea, fue como, ¡pum! Sin esto yo no hubiera sido músico. No sé cómo me llegó, pero había un video en una página web llamada Sí, el todosantos.com del con tren, ¿no? el del tren. Y yo lo ponía en loop. No sé cómo me llegó, pero para mí yo le daba loop, loop. Y yo llegaba a mi casa y lo veía y no entendía. Empecé a investigar, grababa chapas de botella en mi casa con Windows Media, intentaba ver si sonaba Ok. igual. O sea, como empecé a experimentar con las cosas y luego un amigo me dice que iban a tocar en la Corbanca. Y yo hice todo lo que pude. De hecho, fui que sin autobús, me llegué a la Corbanca, compré mi entrada, ¿sabes? Fui al concierto y ese concierto me cambió la vida. Los vi, ¿sabes? Y fue como, wow, entraron todos con corbata. Habían Mm, pantallas donde empezaron a poner el nombre de Ian Curtis y, ¿sabes? O sea, a este punto ya todo el mundo sabe quién es Joy Division, pero en ese momento, o sí. sea, Internet era todavía como una especie de red Sí. compleja ¿Esto para es qué año? Más o menos qué año estamos hablando. 2005. Capaz 2000, no, mentira, 2004, 2003. Ok. O sea, literal, yo estaba intentando como que conseguir la respuesta de por qué ellos sonaban así y yo no. Y lo que terminó pasando fue que la respuesta es como que estaba enfrente de mí. Es que, ok, es que le escribí a Rafa y a Sebas, le escribí a los chicos del Modelo Naciones y que hay que hacer una banda tipo estos. O sea, acabo de ver una vaina demasiado recha. Toda esa noche yo la recuerdo como la noche en la cual yo tomé la decisión de que, Boom. independientemente, ajá, fue como, yo no voy a ir a España a hacer cine, yo voy a ir a España literalmente a tratar de bregar para que tengamos una banda y vamos a hacerlo igual. O sea, we're gonna make it, like, we're gonna be legit, ¿sabes? Not like these fake assholes. Sí. Entonces te vas a España, estás 6 años en España, más o menos de forma ininterrumpida, ¿no? Más o menos de forma ininterrumpida, sí. De hecho, las veces que venía a Venezuela a tocar era porque ahorrábamos, hacíamos distintas cosas nosotros entre todos y en el verano la vida venía a tocar a Venezuela. Y bueno, la vida venía a tocar a Venezuela. La realidad Ok, es que pero perdón, pero es que entonces la vida web y se forma y empiezan a componer sí, y de una. ensayaban a distancia, o sea, No, yo componía todo desde España ujú, y aprendí a grabar en España. De hecho, lo que era una carrera de 5 años terminó siendo 6 porque el primer año en verdad yo decidí no ir a clases, sino ok, con el poco dinero que había ahorrado me compré una grabadora, unos micrófonos y con un ujú, amigo de Madrid que es muy cercano nos fuimos a Subajera en Madrid y ahí fuimos con la decisión de vamos a intentar aprender a grabar y vamos a grabar gente. Entonces en Pamplona lo que hacíamos es que le decíamos a todo el mundo, ¿tienes una banda? Nosotros somos productores, qué arrecho. nosotros te grabamos. Referentes e influencias, bueno, ya, o sea, me has dicho, mm, me has hablado de varias bandas, pero igual si se te escapó una así, que digamos que se te haya quedado en el tintero, que te parezca importante mencionar. Lou Reed, Rita Brenner, Nick Cave, es muy importante para mí Cortázar. Yo creo que amo Cortázar. No puedo editar Quentin Tarantino. No Sí, siempre aceptará, es verdad, sí. pero fue muy importante para mí para entrarle a algo que me importara. Los Beach Boys y Mm, Brian Wilson para mí han sido muy importantes. Yo amo los Beatles, pero no entendía a Paul McCartney sino hasta ahora. Y siento que desde mm. entonces ha sido como que muy importante Atahualpa Yupanqui, ver, o sea, todo Y lo no, de no lo conozco. Atahualpa Yupanqui fue un cantautor, un señor que viajó por toda Latinoamérica Ajá. cantando y contando, busca el payador perseguido. Eso, El el, payador perseguido. el payador perseguido de Atahualpa Yupanqui me Ok. cambió la vida. Dura como 16 minutos, por cierto, y es un relato de las cosas que él vio en el camino, ¿sabes? Ujú, De Latinoamérica con su guitarra. Bowie, tenía un tío británico que en un momento cuando era niño me dejó dos cassettes, el de Queen y el de Bowie. Dalí, Warhol, mm, la idea de crear comunidades, ¿sabes? Estar con sí. gente, poder hacer cosas. Ah, muy eh, interesante. sí, es un montón. I'm a fan of everything. Me pasa a veces como que, ¿sabes? I No, like no, pero estás diciendo, me parecen cosas súper, o sea, es verdad que es Leonard Cohen. ecléctico, pero es que Leonard estamos, o Cohen. sea, everything is a remix. O sea, es como, Exacto. No, Cohen siempre va a decir Cohen, Cohen, Cohen. O sea, mm, Cohen nos crió a todos. Las Flores del Mal de Baudelaire.
¿Cómo se compone una? Es que es una cosa que parece una caja negra. Y No, obviamente no, cada compositor es muy fácil. lo hace diferente y tiene sus rituales o no, o es un proceso totalmente caótico e impredecible. Yo tengo una receta de pasos que puedes hacer para escribir una buena canción. ¿Ah, sí? Sí. Paso uno, Escuché. te tienes que levantar a las 7:17 a.m. o a las 8:08 a.m. o a las 9:09 a.m. Si no lo haces en alguna de estas 3 horas, vas a fallar estrepitosamente. En el momento que den las 9:11, escribe algo desastroso. Pero si ya te dieron las 11:11, tienes que escribir pensando en la esperanza. Si puedes, sale al mediodía a saludar al sol y culparlo por la muerte de los futuros habitantes de la Tierra. Si puedes también, tienes que escuchar una planta y preguntarle cuál es la mejor manera de llegar a un coro. Y de ser posible, trata de tocar el instrumento que menos sepas y trata de hablar de lo que más te importe sin referenciarlo directamente. Si cumples esto y obviamente si haces pausas de manzanilla cada 5 minutos, mezclado con yo lo llamo toque nariz, toque cabeza, 3 vueltas a la izquierda, 3 vueltas a la derecha, las canciones salen. Man, qué bueno. Se nota, me recordaste a Cortázar con las instrucciones para subir unas escaleras. Y, Hecho de Cortázar, y esto sí es en serio, de ese mismo libro de ujú, Cortázar me dio el sí. mejor consejo para cualquier creativo. Si no puedes concentrarte, distráete. Pero distráete con qué, con cualquier cosa. Yo me distraigo con como esté de ánimo el día. Por ejemplo, mira, hace unas semanas estaba bastante como, no estaba ahí, ¿sabes? Estaba con la corneta, me estaba sonando y yo decía, no puedo con esto. Y lo que hice fue que empecé a buscar, estaba en Nueva York, empecé a buscar qué había ese día que estaba pasando, ¿no? Y resulta Ujú. que había un día gratuito del US Open. De ahí como que sentí, percibí ciertas cosas que ya me hizo clic. Últimamente, de hecho, estaba componiendo algo pensando en una cancha de tenis, porque las alineaciones son perfectas, los colores están casi como que separados. Es más, es un vector, es tan vectorizado que es precioso. Tú casi que pudieras hacer vacíos de los puntos que están vectorizados y Ujú. surgen formas muy interesantes. Y gracias a eso logré resolver como que un motivo rítmico que me estaba jodiendo una composición. Entonces, yo soy como que muy mis ánimos son muy cambiantes. O sea, si de repente algo me dice, vamos a ver a esta persona porque me escribió o lo que sea, voy Mm. y 80% de las veces ver a esa persona estar ahí o lo que sea, responde. Yo creo que muchas veces capaz es mi cerebro diciendo como, suelta. Sí, sí. Yo lo llamo como saturación, o sea, como que tienes que enfrentarte al problema como un duro hasta que te tranques. Y cuando te tranques, suelta. Sí, Y es lo más difícil, ¿eh? sí, porque es difícil saber cuándo hay que soltar. Hay momentos que la canción es dueña de ti y hay momentos que tú estás con ella en la misma situación en la cama y hay momentos Sí, que tú la estás dominando, ¿sabes? sí. Entonces, el punto en el cual es una relación sana con la canción es importante. Yo creo que eso es lo que dicta normalmente cuando me tengo que parar de la silla porque estoy ahogando la canción, por ejemplo. Mm, Esa es mi opinión acerca de la composición es hoy. Como que, bueno, tú tienes que estar en el estado de mente correcto para cumplir tus horas en el dojo. O sea, independientemente de cualquier cosa. Eso es lo que yo llamo disciplina en verdad. Que no es acerca de hacer 25 canciones en un día. Es que todos los días vas al dojo e intentas dar lo mejor de ti. Y hay veces que el dojo te da algo, hay veces que tú le das algo al dojo, hay veces que un sí, compañero tuyo te da algo, hay veces que tú se lo das al compañero. O sí, sea, la música es más un lenguaje que nada, estamos hablando música. Podemos hablar música de muchas formas. Podemos hablar música para hacer publicidad, para hacer poesía, para sí. hacer... el poder hablar música, si acaso, es entrenar para estar en una situación como la cual puedas conversar. ¿No tienes un lugar favorito para componer? ¿Qué haces primero? ¿Escribes las líricas? ¿Primero te vas a la guitarra? ¿Cómo empieza tu proceso? Hay ángeles que traen canciones, yo soy muy afortunado. Hay veces que lo intento y hay cosas que han salido muy bien de intentarlo. Creo que hay Ok, cosas que han salido, o sea, por ejemplo, Reo Capital salió un intento. O ok. sea, una canción que me ha Sí, generado mucho, ¿sabes? Sí, muchas cosas lindas en mi vida, pues, ¿sabes? Eh, una un super intento. canción. La amo con locura. Sea, gracias, pero un intento. Yo quería hacer yo sentía que no teníamos una canción tipo así en español en Latinoamérica. Y veía Ujú, que, de hecho, en España, sí, las DeLorean ya, otras cosas, ya, otras bandas, yo ya estaba viendo que otras bandas estaban intentándolo. Y yo quise intentarlo, pero con mi propio lenguaje. mm. Pero ya canciones que sí, como Flamingo, ya eso no, eso vino. O sea, literalmente estaba ahí flotando en el éter.
Y Y es muy distinta de todas las demás del disco, es interesante. sí, claro, Brian Wilson es muy importante para mí. Yo creo que nosotros tenemos que honrar la música como una conexión espiritual. Capaz, Sí, y te lo dice una persona como te decía antes, que yo puedo ser un poco kafkiano con respecto a mis creencias espirituales, sí, pero a mí me conmueve todavía cuando escucho God Only Knows. Genuinamente me conmuevo, ok, ¿sabes? sí, Sombras nada más, ¿sabes? temazo. Na- Sombras nada más decir las palabras, es Sí, como, sí. Es un ya tú sabes spell, dónde están. Exacto, y un eso yo creo que conjuro. Sí. sí es un conjuro, y yo siento que eso, esas que son súper importantes, están flotando en el aire, y si tú Mm. tienes suficiente paciencia, Y sensibilidad, ¿no? Y las experimentas como un don, esas canciones. es un regalo. Es un regalo, le digo muchas veces a mi esposa, hay veces que ya ella se ha acostumbrado de que estamos en medio de algo súper importante, y es como, Mm. y ella sabe que le digo como que ahí llegó un ángel con una canción. Ya le digo eso, que, o sea, they're here again, O ¿sabes? sea, yo entiendo como la humildad detrás de esto, ¿no? Y me parece además que porque además esto es como un tema común en muchos artistas, y yo creo que es así. Es verdad que son un regalo y que eso está como en el aire y o sea, los artistas las aprenden a aterrizar, ¿no? Pero yo creo que hay como una antenita que puede ser de palo, o puede ser de titanio, puede ser de tal. O sea, ¿cómo se cultiva la antena? O sea, ¿cómo tú crees que, yo creo que ahí, vamos a decir, el mérito tal vez del artista es haber aprendido a cultivar o tener el don, o sea, la sensibilidad para captar eso, pero porque no todo el mundo le están llegando canciones Pero sabes que o cuadros o lo que sea. Entonces, mis mejores palabras se han ido en mensajes de texto. ujú, Mis mejores mensajes han sido, todos tenemos un momento en el cual llega un ángel, te da en el corazón y te dice, sí, o dices esto ya o te vas a quedar callado por siempre. sí, Y esos momentos yo los respeto muchísimo, los trato con muchísimo. sí, sí, como un mínimo de solemnidad, digamos, como de Exacto, reverencia. solemnidad. Sí, Sí, es totalmente reverencia y solemnidad ante algo que te está conmoviendo. No es sí, otra cosa más que esto te está conmoviendo. Yo creo que nos enseña mucho a entumecernos. mm, Somos, normalmente el dolor lo huimos, sí, ¿sabes? Pero si lo miras a los ojos, la verdad que muchas veces es la cura, ¿sabes? sí, sí, es un maestro heavy metal. Es un maestro de metal, exacto. La verdad que es importante reconocer que cuando ocurre que algo te conmueve, cuando ocurre que algo de verdad está hablando a ti, puedes parar un segundo Mm, y siente el aire, siente las cosas. No tienes por qué hablar, no tienes por qué. Ve qué te está diciendo el mundo, ¿sabes? sí, Y ya luego el oficio de hacerlo en canción, hilarlo, eso es muy mnemotécnico. O sea, eso es, mm. aquí está el verso, aquí está el coro, estas son las palabras más o menos, esta no coja bien, las S suenan mal con las P acá, tal, este es el micrófono, es el micrófono, aquí no entra la batería, aquí entra la orquesta, quita la orquesta porque es vacío y de repente, pap, tienes una canción. O sea, perdón, voy a hacer una vaina, y tú perdóname, ¿ah? Voy a leer, voy a escoñetar, voy a romper una estrofa de la canción. De hecho, de La vida mejor. Entonces, dice, árbol a medio pintar, ¿quién te enterró ahí en el asfalto? Suspendan el carnaval, volvamos al luto de antaño. Antena del cafetal, ¿qué soledad te hizo tan alta? ¿Cómo no voy a llorar? Si tú te vas, no te haré falta. A mí esa estrofa, no sé por qué, me da en la madre. Y no soy el único al que le pasa eso. De hecho, yo he dicho, he escrito, incluso, que esa canción representa a toda una generación de venezolanos, pero además de una forma, es casi, yo creo que eventualmente debería, o sea, cuando se escriba la historia de la música en Venezuela, yo creo que esa canción debería estar por ahí. Y yo creo que representa como los afectos y, vamos a decir así, los dolores y las alegrías de un montón de venezolanos que les tocó migrar, además, especialmente, ¿no? ¿De dónde sale la imagen de ese árbol a medio pintar? Esa antena del cafetal existe. Sí. Ok. En esas épocas, yo tenía una novia vasca venezolana llamada Egusquis, ¿ok? Y Ujú. Egus y yo íbamos por Caracas todo el tiempo en su carro, viendo cosas, y yo creo que con Egus ella me mostró muchas cosas de Caracas que yo no conocía, ¿no? Mm. Y eran unos años en que eran muy raros, que literalmente todo parecía que era como que estábamos, siempre iba a pasar, o sea, como que nunca sabía si iba a pasar algo malo o iba a pasar algo bueno. Sí,
sea, todo estaba como que siempre pendiendo de un hilo de que hoy puede que Sí, sea una noche que la vamos a pasar increíble o nos va a traumar de por vida. sí, Y me acuerdo, o sea, Caracas es una ciudad que o sea, hay muchos árboles pintados a mitad, sí. Casa Blanca, y ya para ese punto yo me acuerdo de niño ver el árbol que antes estaba todo como que plano y de repente la raíz empieza como que a retomar su espacio, a romper la calle, ¿sabes? Mm, De repente todo como que tu mundo se está derrumbando frente a ti, ¿sabes? mm, Me acuerdo perfecto cuando llegaron las antenas parabólicas a Venezuela. Todo el mundo quería una antena parabólica. De hecho, hoy son como el cementerio del siglo sí, XX en Venezuela. sí. Invertimos tanto dinero en lo que se convirtió literalmente, me acuerdo que las veía siempre en un edificio en el Cafetal llena de cuervos, ¿sabes? Me acuerdo que el día que mi mamá le diagnosticaron cáncer, lo primero Mm, que vi fue a los cuervos en la antena del Cafetal, ¿sabes? mierda. Salí de la clínica y los vi y de una fue como, o sea, como casi yo sentía que todo eso que tú estás hablando, todo ese verso en verdad ese verso es romper el huevo. El personaje está siempre como que en la canción, el personaje Ujú, está como que somos felices, somos caribeños, sí. todo está bien, ¿sabes? Y ahí tú la canción como que como siempre se estuvo trabajando, es que yo quería hacer algo que fuera como si el ballet de Venevisión de repente se abriera como un huevo a la mitad y te mostrara la realidad de los corazones, ¿no? ¿Quién es el que se va y quién es el que se queda en esa estrofa? Yo me voy, yo me estaba a punto de ir. O sea, es un venezolano más que se va, ¿no? Es que yo Y pero sentía ¿quién habla? O sea, quién es el yo de esa canción? el espíritu, la tulpa de Venezuela, la tulpa de la culpa de dejar lo que más amo, ¿sabes? Siento que Venezuela es la madre que todos queremos, ¿me entiendes? O sea, Ujú, ujú, es difícil para los venezolanos, es más, cualquier venezolano que haya salido del país lo sabe, es como el dolor de esa separación, puedes estar 20 años y ya estar sí, curtido y todo, y de repente un día escuchas a sí, Maracucho diciendo un chiste en una esquina y te ríes primero y luego estás llorando como un niño. sí. Y yo sentía que ambos nos estábamos separando. Entonces, la vida mejor es rara porque hay veces yo siento que soy yo, pero también es la ciudad, ¿sabes? Mm, ujú, Siento que mucho de ese verso que estamos hablando eh, era yo proyectándome en las personas que sabía que estaba dejando y en la desilusión que a mí me daba tomar una decisión que yo en ese momento consideraba egoísta. ¿Sabes? En ujú, mi cabeza yo decía, cómo no voy a intentarlo? Y yo sentí que yo intenté mucho, ¿eh? Todo ese año yo sí, intenté mucho, trabajé con muchas organizaciones como de ayuda social, estaba intentando ayudar a mi país y las cosas que me pasaron fueron, me desayuné de cómo funciona el mundo, mm, las alcaldías y la corrupción, los egos perigos, o sea, egos de mierda, ¿sabes? Y todo eso a mí me llevó a la decisión de decir, voy a intentarlo fuera en cierta manera, pero me sentía muy culpable porque yo sentía que había fallado. Entonces es raro, ese verso casi que yo siento que es donde mi vida se volvió en dos personas, ¿no? El Henry que yo estaba dejando en Caracas, que es como me vas a dejar acá después de todo lo que cultivamos, después de que ujú, ya te fuiste para España y te regresaste y creaste esta escena, uniste a esta gente, hiciste esto, vas a abandonar sí, esto. Y el Henry que tenía que irse porque si no yo sentía que no iba a sobrevivir más acá. sí. Y yo creo que los que escuchamos esa canción sentimos eso. Sí, algo se partió ahí. Es muy expresiva, man. Es muy eficaz esa canción. Gracias, no, esa canción también es otra que le debo muchísimo. Esa canción también fue una construcción. ¿Ah, Eso no sí? fue, sí, esa canción fue una construcción. Esa canción fue pensado. Mm, Es más, muchas cosas, hay pequeños guiños a pequeñas cosas. Año Nuevo. Para. claro. Yo, Sí, sí, es casi, es Labillo tocando en la claro. casa de tu tío, eso es 31 Sí. de diciembre, ¿sabes? Es como kafkiano, ¿sabes? Como que de repente el carnaval está celebrando que en verdad estamos volviendo al funeral. Como, Ujú. nos vamos a quitar la careta, Es ¿sabes? profundamente, o sea, como, no sé si la palabra es, o sea, irónica, pero en un sentido profundo. O sea, es como, más que irónica, es como profundamente agridulce Es la agridulce. canción. Yo creo que en la ironía hay mucho de desilusión. Porque una cosa es descubrir tu vocación musical, otra cosa es como el oficio de componer, pero luego también hay y el oficio de como guitarrista, pero luego la voz,
O sea, ¿de dónde? O sea, como tú tienes un estilo como bastante definido, man, y bastante tuyo, o sea, muy característico. ¿Eso tiene algún proceso? Yo hace unos años conocí a un taita, conocido en otras culturas como un chamán peruano, Sí, sí. que él sabía que yo había perdido a mi madre y yo sabía que él había perdido a su padre, porque nos estaban entrevistando en CNN y nos estaban entrevistando acerca del luto. Y conectamos justo en la sala antes de entrar a la sala de noticias y él me dice, ¿sabes qué? ¿Tú has probado la medicina ancestral? Y me dio mucha risa porque literal, Dan, el guitarrista de la banda, que es un jugador a primera, me da un codazo y que, Henry, te quieren drogar. Y, y yo súper hippie, no, ¿qué es? Puede ser, no El sé. yagé. Me dice, no, ¿sabes qué es la ayahuasca? Y me dice, no, me empecé a echar todo este cuento y tal acerca del chacrún, la ayahuasca y los incas, Mm, que súper lindo. Me sí, dice, brutal. si puedes, escríbeme esta fecha Mm. y si quieres, es que existe la posibilidad de que vengas a un ritual, puedes estar con nosotros, no tienes que hacerlo, o sea, a mí me parece que esto te puede ayudar mucho. No, sociológicamente es súper interesante, sin ni siquiera probarlo. Sí, y fue como, ok, ¿sabes qué? Te voy a tomar la palabra. Llegaba más o menos la fecha, me dijo, ok, perfecto, estos días no puedes tomar alcohol, Nah. no puedes comer carne, exacto, como que hazte una limpia y nos vemos en esta otra semana, o lo que sea. Pero dale, perfecto. Pasa el tiempo, hice la sesión, llegué era en una casa con 30 desconocidos. Eh, Cool. Te cuento esto porque cuando llegó el momento de la ceremonia, ellos hicieron una gran fogata y antes de comenzar la ceremonia, en la cual había, por ejemplo, un señor con su papá, el señor iba a ser padre, el papá iba a ser abuelo, Mm, ¿sabes? Gente muy diversa, de todas las edades, personas de 80 años, ¿sabes? sí. Veinteañeros, ¿sabes? La señora que baña la casa, una señora como una abuelita de 40 años que, ¿sabes? Que vive ahí con su pareja, ¿sabes? Entonces todo el mundo empieza a pedirle al fuego lo que quieren, ¿no? Yo quisiera, ¿sabes? Soltar los miedos de ser padre, yo quisiera, ¿sabes? No repetir los mismos errores que tuve como padre con mi nieto. Y llegó mi momento y de repente como que yo le pedí al fuego, yo quiero encontrar mi voz. Yo no quiero otra cosa más que encontrar mi voz. No me importa la fama, no me importa el dinero, todas esas cosas, como que eso es Mm, circunstancial. Yo quiero saber quién soy yo. mm. Y el fuego me respondió. Durante la sesión yo, en un momento que como que entré en trance y me levanté cantando. Y ciertas cosas, Mierda. como notas, melodías y como maneras de decir ciertas cosas, cortar ciertas palabras, fueron burda Ujú. importantes para mí en ese momento como para, me levanté y se quedó en mi cabeza. De, ok, esto es importante. Debo decir que mi contacto con Héctor Castillo en Nueva York también fue muy importante para esto, porque Héctor siempre fue la primera persona que estando detrás de un micrófono me decía, no tienes por qué cantar, puedes decirlo y ya. Ok. ¿Qué? Solo dilo. Es como que detrás de Héctor, esto es un gran genio musical, productor súper importante en la historia de la música, Mm, y Héctor siempre me decía como que, solo dilo. Y Héctor me mostró muchas cosas de Lou Reed, por cierto, que fueron muy importantes para mí en ese viaje. Y ok. con Lou yo tuve como una especie de conexión de que, claro, muchas veces Lou te estaba interpretando el personaje, ¿sabes? Sí, sí. Y para mí, bueno, los Talking Heads también, o sea, la verdad que la influencia que yo tengo de Byrne es bastante marcada, ¿sabes? Y siento que Drexler también ha sido como importante para mí Ok. como actor. Eh, Me ha sido muy lindo saber que Drexler, de hecho, Bailar en la Cueva está muy influenciado por La Vida Mejor, ¿sabes? No sabía. Sí, él es una persona espectacular. De Sí. hecho, cuando nos dijo eso, para mí fue como full circle, es como, Wow. y Bailar en la Cueva es de mis discos favoritos de Drexler, de hecho, ¿sabes? No, Qué no, belleza. yo soy muy afortunado, yo creo, de haber tenido el privilegio de tener experiencias que me han llevado a querer buscar mi voz y encontrar ciertos indicios de que por aquí es, yo creo que no la conseguimos todos, sino hasta el final. Eso que dice Mm, Kurosawa en el discurso del Oscar, que apenas ahorita es que creo que sé hacer cine, lo siento cada vez más profundo y entre más crezco, como en mi carrera o lo que sea, y me sí. abren más puertas a cosas interesantes, sí es verdad que me doy cuenta que me siento como que cada vez más como el niño, ¿sabes? Colombista Mm. en su casa solo, que esta se combinará con esta G, que es ese Con el sector. afinador, sí. Ajá, me siento que estoy con el afinador todavía y cada vez entre más llego cosas que pienso que son como, Mm, llegué,
de repente es como que, no, estoy tan lejos de que de verdad siento que he estado equivocado todos estos años y la verdad que sí, la voz es una búsqueda constante, yo creo. Ok, sueños y nuevos proyectos. Wow, ¿en qué punto? No sé ni en qué punto estoy de eso porque justo siento que muchos de los sueños que he estado haciendo los últimos 3 años están llegando Sí, a su culmen, sí, ¿sabes? sí. Sí, tenemos un concierto con la Sinfónica de Ayacucho el 4 de noviembre en la Concha Acústica y eso para mí es, Pum. yo toda mi vida he querido hacer algo así. Y de hecho la manera que lo hemos estado preparando, todo el concepto detrás del show, porque no es solo un concierto, hay un concepto detrás para mí vamos a presentar una obra performática. Pero todo Sí. eso, esa situación creo que es uno de los sueños que estoy cumpliendo ahorita de ponerme en la situación de, bueno, vamos a usar la música que ya he estado escribiendo, pero como una narrativa para esto que vamos a presentar a la gente. De hecho, hay una canción que hicimos para toda esta situación que sale el martes y que me tomó como más o menos capaz 4 años entrevistar personas acerca del apagón del 2019 en Caracas. Wow. El culmen de como 4 años entrevistando gente de una canción y la canción es parte como que del show. Entonces ese es uno de los proyectos que estaba ahí como, sí, que ha estado en mi corazón y que por fin voy Sí. a sacar. Inicié una disquera en Puerto Rico y nos ha ido como que bastante bien. Y es como Iniciaste una disquera. sí, se llama Rio Sounds y de hecho yo y otros dos grandes compositores, Chango Qué Menas bueno. y Javier Rosario, eh, estamos usando el nombre de los americanos y los americanos vamos a sacar un disco que se llama Maca que nos ha tomado 3 años hacer, pero que las pocas canciones que hemos ido sacando como que le han ido bien y ya por fin lo tenemos y la verdad que más allá de otra banda, otro disco, la Sí. banda de los americanos y el disco en verdad es la propuesta de la disquera. Nosotros queremos Mm, apostar por una Latinoamérica agricultora, queremos crear una parcela donde otras personas puedan crecer como artistas y crecer como ok. quieran, sin tener que seguir las convenciones de lo que sea que el mercado esté dictando. O sea, esa es una cosa que está rodando que ha tomado muchas horas de mi vida y que en verdad me gusta un montón. Mi sueño ahorita Sí. está en la construcción de mi estudio, estoy en la puerta de construir mi estudio en Oaxaca, en México, que eso ya de por sí es un proyecto muy, muy personal, Sí. ¿sabes? Que me ha tomado toda una vida crear un espacio para, no solo para ser creativo, sino para crear sonidos que yo sé pueden ocurrir con ciertas, si tengo más control sobre la construcción. O sea, muy pendiente de ver lo que pasa de todo, lo que surge de todo eso. Ya sabes las reglas, ¿no? Esto tiene que ser, es a quemarropa. Y la respuesta tiene que ser lo más intuitiva posible. Entonces, ¿cuál es tu palabra favorita? Bambú, ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? carcasa, ¿Qué te activa creativa o emocionalmente? amor, ¿Qué te desactiva? interés, ¿Cuál es tu mala palabra favorita? putazo, ¿Qué sonido o ruido amas? zigzag, ¿Qué sonido o ruido detestas? la pizarra, Ok. ¿Qué profesión u oficio distinto del tuyo te gustaría ejercer? astronauta, no sé por qué, Ok. ¿Y lo contrario, cuál es la profesión que menos te gustaría ejercer? policía, ¿Quién es tu mayor héroe creativo? Leonard Cohen, ¿Cuál es el mayor error de la humanidad según tú? creerse el cuento, ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? no le pare bola. Qué bueno. ¿Qué estás intentando aprender este año? Estar sobrio, Si tuvieses la capacidad de hacer que la gente practicase una sola cosa durante 30 días, ¿cuál sería? caerse a peos. Ok. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría escuchar a Dios decir cuando llegues a las puertas del paraíso? ¿Alguno sabe por qué toda esta gente está desnuda? Ok. Bueno, Henry, man, ha sido un placer. No sé si quieras compartir algo más, o sea, final remarks, como dicen los anglosajones. No, gracias, 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 Y gracias, gracias. Igual, dude, soy de verdad. alto fan de la vida buena. No, no, lindo. No, qué linda esta conversa, de verdad. Tampoco lo esperaba así. Gracias. Bueno, hoy como siempre esta conversación la sostuve desde Apartaco, que es un restaurante de comida venezolana donde siempre te tratan bien. La comida es rica. Si tienes un guayabo, si estás en Madrid y tienes tiempo que no comes venezolano, si tienes un guayabo de comida venezolana o estás de paso y se te antojó una arepa, una buena arepa, una cachapa o unos pequeñitos, vente a Apartaco que aquí te van a tratar bien y la comida es riquísima.
Bueno, gracias a Partaco por hacer posible esta conversación.